Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con el profesor y doctor en electricidad, Agustín Irizarry. Buenas tardes. Que es nuestro representante, uno de nuestros dos representantes en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, electo por el pueblo de Puerto Rico en el pasado mes de abril del 2012. Antes que nada, pues quería felicitarte porque no es una cosa bien importante para el país y no haya tenido la oportunidad. Brevemente, doctor, a mí me gustaría, para que la gente que no haya tenido la oportunidad de conocerlo a usted bien profesionalmente, me gustaría que usted me explicara cuál es el peritaje suyo en el campo de la electricidad y en qué se ha desempeñado desde que estudió la profesión, para que las personas que no lo conozcan sepan, ¿verdad?, quién está tomando decisiones por ellos y con cuál es el peritaje que usted tiene. Yo tengo bachillerato, maestría y doctorado en ingeniería eléctrica. El bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, me gradué en 1988. En 1990 obtuve una maestría en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y en el 96 obtuve un doctorado, del 93 al 96 estoy estudiando doctorado en Iowa State University. El doctorado es la especialidad en sistemas de potencia eléctrica. El sistema de potencia eléctrica es el tipo de red eléctrica que tenemos en Puerto Rico y que maneja la Autoridad de Energía Eléctrica. Además de mis estudios en ingeniería eléctrica, he sido profesor en la Universidad de Puerto Rico enseñando ingeniería eléctrica, enseñando sistemas de potencia eléctrica desde 1997. He servido de consultor, asesor al gobierno de Puerto Rico, tanto agencias del gobierno como la Administración de Asuntos de Energía y municipios, municipio de Bayamón, municipio de Caguas, para dar ejemplos, en materias de energía, específicamente energía renovable. He escrito una cantidad significativa de propuestas para traer fondos externos a la Universidad de Puerto Rico para hacer investigación en el tema de energía, específicamente en la interconexión o la integración de recursos renovables a la red eléctrica. Se han graduado bajo mi supervisión unos 23 estudiantes de maestría. Así que tanto en enseñanza, investigación, como practicando la profesión de ingeniero, mi trabajo se ha concentrado en sistemas de potencia eléctrica y en energía eléctrica. ¿Ha tenido algún negocio de energía eléctrica o ha trabajado en la industria privada? He sido asesor de la industria privada. He servido asesor en asuntos de medición de recursos eólicos, estimado de producción de energía a partir de esa medición, asesor en tecnología, tanto en energía eólica como energía solar. Estuve un año en la plataforma solar de Almería, estudiando sistemas solares térmicos de concentración. ¿En España? En España, para la producción de electricidad. Y nunca he tenido un negocio propio para la producción de electricidad, siempre he sido asesor de empresas o del gobierno. Mientras hacía su cátedra, básicamente. Sí, en mi propio tiempo, como parte del ejercicio de mi profesión, ingeniero. Pues a mí me interesaría que me explicara un poquito por qué usted decide correr para ser representante de los consumidores en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo pertenezco y soy miembro fundador de ITEAS, Instituto Tropical de Energía, Ambiente y Sociedad. ITEAS es un instituto para el estudio holístico de la energía en su problemática completa, no solo la parte tecnológica y financiera o económica, sino también su impacto en la sociedad. El ITEAS, como uno de sus mayores logros, logra crear junto con otras organizaciones la mesa de diálogo energético en Puerto Rico. Se suman a la academia ITEAS, se suman organizaciones comunitarias a la mesa de diálogo, de diálogo energético. Se suman organizaciones comunitarias como Abrazo, que es una organización de Bayamón, Toda Baja contra el gasoducto de Toda Baja. Se suman colegios profesionales, de los químicos, de los arquitectos. Se suman la Alianza Energética por parte de los industriales, la Asociación de Industriales participa, entran incluso uniones, la UTIER tiene representante en la mesa. O sea que se organiza la mesa alrededor del tema de que todos los sectores que tienen que ver
con el asunto energético deben estar juntos en una mesa dialogando cuáles son los problemas y buscándole soluciones. ¿Y la Autoridad de Energía Eléctrica está en esa Originalmente estuvo por un tiempo breve, igual que la Administración de Asuntos de Energía, pero eventualmente ambas dejaron de asistir a las reuniones. Un logro de la mesa fue establecer una visión conjunta para todos estos sectores sobre a dónde queremos ir desde el punto de vista energético. Y uno de los proyectos concretos que surgió de la interacción de la mesa en estos grupos fue la idea, cuando se abrieron 2 posiciones para ser electos de representantes del pueblo, de endosar la candidatura de 2 personas que estuvieran ligadas a la mesa. En ese momento Juan coordinaba la mesa, el primer coordinador de los trabajos de la mesa fue el doctor Efraín Onín, que vino Juan Rosario y Wilma Rivera, y Juan fue impulsado por la mesa. Ellos querían que hubiese una persona adicional que complementara el conocimiento y experiencia de Juan, así que buscaron en una mesa ingeniero con especialidad de sistema de potencia, y yo acepté el reto de entrar a la Junta. Cuando hablamos de Juan, hablamos del Juan Rosario. Juan Rosario, que es el otro representante de los consumidores en la Junta de Directores. Correcto, Juan Evangelista Rosario. Juan es maestro de maestría de la Universidad de Puerto Rico en asuntos ambientales y es un líder comunitario bien conocido. Su trabajo en misión industrial es importante, organizando comunidades para enfrentar esencialmente abusos del gobierno, sus agencias y violaciones a sus derechos ambientales. Ha tenido mucho éxito, tuvo mucho éxito en ese trabajo, tiene mucha información, conoce mucha gente y es una persona que ha demostrado gran interés, gran capacidad y un líder dentro del grupo de la mesa de diálogo, por lo tanto fue escogido como candidato. Doctor, ¿y cuántos miembros tiene la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Junta de Directores? Son 9 miembros. ¿Incluyéndolos a ustedes 2? Sí, son 2 electos, somos ahora mismo Juan Rosario y Agustín Irizarry. Hay un miembro ex oficio, una persona que está allí por el cargo que ocupa, que es el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que ahora mismo es el ingeniero Hernández Gregoral. Si cambia el secretario de Transportación y Obras Públicas, pues cambia la persona, ¿no? O sea, es la persona que ocupa el cargo la que va allí. Así que ahí tienes 3, los otros 6 son nombrados directamente por el gobernador. El de Obras Públicas también es nombrado gobernador porque es un miembro de su gabinete, pero los otros 6 son nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado, pasan por el Senado, que le hacen unas pistas, etcétera, o hacen un trabajo de comité y deciden si lo confirman o no lo confirman. En la actualidad, ¿quiénes son esas personas? Ahora mismo están... Y si saben más o menos a qué se dedican para saber el conocimiento que tienen. Está el ingeniero Roberto Volkers, es un ingeniero electricista retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Volkers fue director del área de generación y de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una persona seria, bien conocido en energía eléctrica, y mi impresión es que los empleados de energía eléctrica los respetan y lo quieren. Está allí también el juez Sala Soler. El juez Sala Soler es abogado, fue juez y actualmente entiendo que está retirado, aunque también hace trabajo, ¿no? de asesor jurídico, etcétera. Así que él es uno de los miembros. Está el CPA Eugenio Torres, un hombre joven, me parece que es más joven que yo, que viene del sector privado. Entiendo que es contable de la empresa Salvador Colón, o tiene una relación de negocio con esa empresa. Su correo electrónico es de esa empresa. Está el señor Fábregas, padre, no recuerdo el nombre de Fábregas ahora. Fábregas es retirado de la industria privada también, fue gerente regional o vicepresidente de Latinoamérica o algo así de la empresa Johnson & Johnson. Está retirado de esa empresa. Él también es él preside la Junta de Acueductos, además de que es miembro de la Junta de Energía Eléctrica. Está el señor Romero, que es secretario del Trabajo y es secretario de la Gobernación, que fue nombrado recientemente. Tanto Fábregas como Romero aún no han sido confirmados.
Y eso no es porque ocupan otra posición, los pusieron no porque la persona que ocupe la posición tiene que llevar una silla. Son nombramientos que hace el gobernador porque confía en esas personas, entiende que pueden ayudar a la Junta. Y me falta una persona, Ortiz, presidente de la Junta, ingeniero José Ortiz, que también es presidente ejecutivo en Acueductos. Ingeniero, no sé si Ortiz es ingeniero civil o no recuerdo o es ingeniero electricista, la verdad es que no recuerdo su preparación. Pero él entra como presidente de la Junta y también hace el trabajo que hacía el señor Otoniel, que era director de la agencia. No, el presidente de la Junta lo elige la Junta, igual que al vicepresidente. Lo que pasa es que a menudo, como el gobernador nombra 7 en realidad, pues el gobernador puede coordinar entre ellos y decir: yo quiero que fulano presida la Junta. Entonces la mayor parte de los miembros que son nombrados usualmente le hacen mucho caso al gobernador. En la ley dice que no, la ley dice que una vez son nombrados son directores independientes que no tienen que no hay lealtad política. Un mundo ideal no hay lealtad política, hay una lealtad al trabajo que hay que hacer, al deber de fiducia de dirigir la empresa. Ortiz fue electo por la Junta anterior, antes que nosotros entráramos, igual que había sido electo en ese mismo proceso Pérez Canaval, que fue un miembro que ya salió de la Junta, como vicepresidente. La posición de vicepresidente en este momento, hoy estamos a 2 de julio de 2012. De agosto. De agosto, tienes razón. 2 de agosto de 2012 está vacante. Así que él preside ahora mismo José Ortiz. Y preside hasta que la Junta decida, hasta que se vaya como presidente, o hasta que la Junta decida elegir a otro presidente. Y ese mecanismo, digo, es una curiosidad, ese mecanismo tiene que ser por iniciativa de alguien en la Junta. Tendría que levantarse un asunto de no confianza o un asunto de que no estamos satisfechos con lo que está pasando y queremos que usted le dé paso a otros trabajos y queremos que la otra persona dentro de la Junta sea el que presida. O sea, ustedes son los mismos de la Junta los que pueden pedir eso, no es alguien externo como el gobernador. La Junta elige al presidente. Así que se supone que los cambios a presidencia vengan de la misma Junta. De nuevo, eso es lo que se supone que pase. En la práctica, pues sí hay intervención partidista. Y es normal que, o sea, en otras palabras, no es obligatorio que el director de la autoridad sea parte de la Junta. El director de la autoridad acude a la Junta, a las reuniones de la Junta, participa de las reuniones, pero no tiene voto. Él va y habla, porque la Junta tiene la obligación de escoger a una persona, elegir a una persona para ser director ejecutivo, y ese director ejecutivo tiene que hacer un portafolio de directores, de los distintos directorados que tiene la Autoridad Eléctrica, y esos directores usualmente pasan por el escrutinio de la Junta también. Así que al renunciar, acogerse al retiro del elector oficial, el antiguo director ejecutivo interino Otoniel Cruz, la Junta eligió al actual director ejecutivo interino también, que se llama Josué Colón, y él fue electo en votación dividida. Que él estaba ya en la autoridad, en otra posición. Él ocupaba la posición de director de generación. Okay. Entonces, ¿hay comités dentro de esa junta? Sí. Recientemente se reestructuraron los comités y todavía estoy esperando que me den la lista nueva de los nuevos comités, ¿no? Cuando entramos habían 6 comités, además de un comité que es el único comité que aparece, bueno, mentira, hay dos, en los estatutos de la Junta hay un comité que se llama el Comité Ejecutivo, que por reglamento lo componen el presidente, el vicepresidente y un miembro más que lo designa el presidente. Ese comité ahora mismo no existe porque los miembros del comité ejecutivo eran el ingeniero Ortiz, el ingeniero Pérez Canaval y el señor Garfer, pero Pérez Canaval y Garfer salen de la Junta y no se ha constituido de nuevo el comité ejecutivo. Por ejemplo, pues no se ha elegido, no ha habido elección de vicepresidente y además de eso, pues
presidente no ha nombrado a una persona. O sea, oficialmente. Presidente, vicepresidente y un tercero de los mismos de la Junta. De los miembros de la Junta que lo designa el presidente. El presidente tiene la facultad en el reglamento de la Junta para designar los presidentes de los comités y los miembros de los comités. Él asigna a las personas que van a los distintos comités. Ahora mismo el comité de finanzas, comité de auditoría, comité de servicio al cliente, comité de rehabilitación y mejora del sistema eléctrico, el comité ejecutivo, que no existe en términos prácticos, y me parece que esos son los 5 comités que están. Y el comité de recursos humanos y asuntos laborales, asuntos legales. Y el comité ejecutivo, en realidad, porque los otros por el nombre más o menos podemos saber de qué se tratan, pero ¿qué hace el comité ejecutivo? La labor administrativa de manejar los asuntos de la Junta. Apoyan al presidente en la labor de correr la Junta, ¿no? Llevar itinerario, agenda, poner prioridades. Se atienden muchos asuntos de la Junta si uno va a hacer el trabajo bien hecho, así que se supone que se dividan el trabajo, tengan un plan. Asisten, se supone que la idea es que asistan al presidente en la labor de presidir y dirigir la Junta. Ustedes cuando entraron en funciones, creo que fue el 8 de junio, ¿verdad? El 8 de junio yo recibí una carta de nombramiento del gobernador. El 11 de junio, eso fue un viernes, el 11 de junio fuimos juramentados y llegamos a la primera reunión que ese día había reunión, así que nosotros nos presentamos en ella. En otras palabras, que aunque la gente tiene un recuerdo más viejo, ¿verdad?, de que ustedes fueron electos y ganaron en abril, ustedes realmente lo que tienen son 6 semanas prácticamente de comenzar a estar en las reuniones de la autoridad. Correcto, nosotros pasamos un periodo ahí en el limbo porque el secretario de DACO decidió que tenía que cotejar si los que habían ganado la elección eran buenos o no. Eso atrasó todo el asunto unas pocas semanas y después de eso pues había que esperar por una carta de nombramiento del gobernador. Que la ley dice que después que tú eres electo y certificado por DACO, el gobernador te manda una carta y te nombra. Entonces esperamos como semana y media. Yo me estaba cansando de esperar y llamé a Fortaleza. Llamé a la Junta y le pedí a la Junta información de quién manejaba eso en Fortaleza. Llamé a Fortaleza. Me dijeron que nosotros no necesitamos carta, porque nosotros habíamos sido electos. Digo, bueno, eso es la lógica que yo pienso que es perfecta, pero la ley dice que sí, que hace falta carta, así que usted tiene que hacer una carta. Y así que un par de días después ya nos habían producido la carta, el día 8. Y el asunto de la interferencia del secretario del DACO, ¿eso fue una gestión que él hizo a través del tribunal o una decisión ejecutiva que después un trámite interno? El secretario del DACO decidió establecer un comité para evaluar según él la idoneidad de los candidatos que habían sido electos, asunto que se había hecho ya que antes se de tenía que hacer para poder ser candidato. Claro, por supuesto. Entonces nombró un comité de 3 abogados todos de DACO, que de acuerdo a la declaración del secretario de DACO me rindieron a él un informe. Yo nunca he visto ese informe, donde decía que no había problema con nosotros, así que procedió a certificarnos. Yo no tengo copia de la certificación de DACO. No tengo copia oficial de los informes de la votación y del conteo. Se le ha pedido a Energía Eléctrica, se le ha pedido a DACO. Nuestros observadores en aquel proceso le dan seguimiento a eso toda la semana desde entonces y todavía no ha aparecido el informe. ¿Y el paradero de los boletos no se sabe tampoco dónde están? Desconozco dónde está eso. ¿Y el reglamento no provee nada para que eso se preserve ni...? DACO es el custodio de ese asunto y DACO dispondrá de ello como entienda correcto. No hay provisiones en la ley yo recuerdo sobre la disposición de la boleta. Todos recordamos el incidente que tuvimos contigo en particular, que demoraron tu oficialidad como candidato impugnándote porque la cuenta de energía eléctrica estaba a nombre de tu esposa y no tuya. ¿Eso fue un proceso que se culminó o qué pasó en ese asunto? En ese asunto yo llevé originalmente DACO me dio una carta diciendo que la cuenta, que yo no podía ser candidato. Primero me decía que la cuenta que yo había dado no era mía y que tenía que explicarlo. Ahí yo entregué documentos que decía mi esposa y mi nombre aparece en la cuenta. Por lo tanto yo soy abonado. Ahí me contestaron que no lo era, que estaba descalificado. Yo llevé un caso a corte, al tribunal de primera instancia en la sala de San Juan. Y en 2 vistas el juez determinó que yo sí soy abonado y que me tenía que incluir como candidato.
Así que se culminó a través de el mandato del tribunal. Porque el reglamento tampoco provee ese detalle, o sea, ese reglamento está deficiente en ese sentido también, de que no especifica que en un matrimonio... No, dice que la forma en que lo plantea es que la persona tiene que ser abonado de energía eléctrica. Un abonado es el que paga por un servicio a nombre de quien está puesto el servicio, o a persona que recibe el servicio, quien paga por el servicio. Con cualquiera de las definiciones yo era abonado porque mi nombre está en la cuenta y yo ciertamente pago por el servicio. Aparte de que había una cantidad de casos adjudicados anteriormente, que cuando un matrimonio tiene una cuenta en común, pues es de los dos. Eso, los dos son responsables de pagar la cuenta. Correcto. Cualquiera de los dos tienen que pagar. Y de hecho, a la hora de cobrar, si en caso de mi nombre no apareciera en ningún sitio en la cuenta, pero mi esposa dijera, no, yo no voy a pagar eso, pues pueden ir en contra mía para cobrar. O sea que para unas cosas sí, para otras cosas no. Y por eso fue que el tribunal dijo, no puede ser, y él es abonado. Digo, lo comento porque creo que hay que revisar el reglamento con todas las experiencias que hemos tenido en este incidente. También me está curioso la intervención parcial de la Comisión Estatal de Elecciones en evaluar la boleta y aprobar la boleta para votar, pero después no tenían ninguna injerencia en la custodia de las votaciones según llegaban, ni de las urnas. Proveyeron las cajas, pero teniendo unas facilidades para proteger esos boletos no lo hicieron, y siempre me estuvo curioso eso. No hubo ninguna explicación en ese sentido. Pero la ley especial que crea la elección comisiona a DACO el correr el proceso. Me imagino que al amparo de eso es que no entra la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones entra en lo de las boletas porque es una interpretación de que es un anuncio que hace el gobierno. Entonces, como todos los anuncios en época electoral... porque eso es año electoral, no era porque era votación. No, era por el asunto del año electoral, no era por lo que era votación. Y considerando todo lo que sucedió, ¿eso sería una cosa que ustedes dos considerarían cambiar en el reglamento para que no vuelva a suceder? A mí me parece que DACO no hizo un trabajo adecuado, parece que no... En el periodo de nominaciones fue bastante razonable, excepto por la irrazonabilidad de decir que yo no soy abonado. Pero en el periodo de votaciones fueron muchas las irregularidades y los malos manejos del proceso. Entiendo que hay oportunidad de sentarse a revisar ese reglamento, ser más específico en las cosas que se van a permitir y no permitir. Creo que hace falta ese trabajo antes de que haya que repetir la elección. Y el itinerario tampoco se cumplió y causó muchos problemas. La gente estaba esperando las boletas y no llegaban. Correcto. Los ciclos no se cumplieron de entregar las boletas y hubo que hacer la extensión del tiempo. No hubo educación para que la gente entendiera, ni se le presentó a ustedes oficialmente. De hecho, hay dos candidatos que nadie nunca los vio, porque correcto, no estaban obligados a presentarse públicamente. Y le hicimos todos esos alegatos a DACO, le dijimos que tenían la responsabilidad de anunciar y orientar a la ciudadanía sobre la votación. DACO se negó a invertir dinero en eso. Y no está en el reglamento, esa obligación no estaba. Bueno, DACO se supone que atienda eso, y de hecho lo hace y le factura a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el costo total de la elección se supone que lo paga la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero de Energía Eléctrica, a través de su representante, indicaba que Energía Eléctrica no tenía dinero y que no podían atender el asunto. O sea que tampoco hay un presupuesto fijo garantizado por el gobierno para poder hacer esta elección cada vez que ocurre. Ciertamente hay el dinero para hacerlo, es un asunto de prioridades. Okay. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que todo el mundo ahora en Puerto Rico ha empezado a manejar todos los días en su casa cuando abre el periódico y encuentra otra noticia más de otro contrato extraño que nadie puede explicar por qué está ni cómo llegó a existir. Ustedes manejan contratos en la Junta. ¿Qué manejan todos los contratos, algunos contratos de la autoridad? ¿Qué es lo que manejan? Lo normal es que los contratos de más de $1 millón pasan a la Junta. En el caso de Energía Eléctrica, esos son muchos contratos, porque Energía Eléctrica es una empresa grande que se dedica a un negocio que requiere inversión importante. Cualquier reparación de una subestación, de un generador, de parte de la maquinaria, de las turbinas, de las calderas, lo que sea, siempre cuesta millones de dólares. Así que se ven una cantidad importante de contratos en la Junta. Y cuando no se ven en la Junta,
hay un departamento específico dentro de la autoridad que maneja eso, por ejemplo, bajo unas restricciones de una subasta o con unas direcciones específicas? O sea, ¿hay un control en eso? Sí, la autoridad tiene el director ejecutivo, está a cargo de todas las operaciones de día a día de la autoridad, y hay un directorado de finanzas, hay un directorado de generación, otro de transmisión y distribución, otro de servicio al cliente, un directorado de asuntos legales, así que a menudo esos se atienden en combinación de directorados bajo la tutela del director ejecutivo. Si asuntos legales incide sobre todos los demás. Si es un contrato, pues lo tiene que ver asuntos legales, la parte legal, la parte financiera, pues lo ve finanzas. Si el trabajo que se va a hacer, pues, es un trabajo de ingeniería, pues la división de ingeniería a la que corresponde el trabajo lo tiene que incidir sobre él. Así que sí, hay distintos puntos de cotejo para todos los contratos. Y eso obviamente, pues el comité de auditoría de la Junta sería a quien le tuvieran que rendir cuentas esos departamentos variados, ¿verdad? Hay una división, un grupo de auditoría dentro de energía eléctrica que no le responde al director ejecutivo, sino que le responde a la Junta. Entonces esa oficina de auditoría es la que hace auditorías en todos los procesos de energía eléctrica y le rinde informes al comité de auditoría. El comité de auditoría decide entonces entrar en mayor o menor detalle en los asuntos de auditoría. Porque de hecho hemos visto en algunas noticias que han habido personas dentro de esos departamentos directamente de la autoridad que han objetado en algunos momentos algunos proyectos que no querían endosar como ejecutivos o profesionales dentro de la autoridad y que ha sido como, ¿verdad?, causa de discordia, vamos a ponerlo así, o incomodidad entre los que quieren empujar un proyecto particular en la autoridad y esas personas que son de carrera, que se conocen la ley, que tienen otra visión, ¿no? Ha sido el caso que tú describes en algunos de los contratos de energía renovable, donde hay objeciones de parte de ingeniería a la ubicación del proyecto, y aún se ve la gestión de parte de los directores para buscarle la vuelta y adjudicar los contratos. Yo llevo años participando en foros de energía, muchos de ellos han sido en Mayagüez, algunos han sido en Gurabo, otros han sido en el Colegio de Ingenieros. Desde el 2007 en particular me acuerdo que fue uno importante porque vinieron personas de España y nos presentaron la visión, ¿verdad?, y la organización que tenía el país para trabajar la energía, y en aquel entonces España era como líder en proyectos de energía renovable. Me acuerdo que el gobierno de España hizo un estudio completo territorial donde evaluó qué tipo de recursos naturales tenía que podían proveer diferentes clases de energía, y se creó un mapa donde aquí hay buen aire, aquí hay geotermal, aquí hay buenas olas, aquí hay buen sol, y entonces, según yo lo entiendo, de acuerdo a ese mapa fue que el gobierno permitía que se hicieran los diferentes desarrollos de proyectos de energías renovables o no renovables de acuerdo a ese mapa, ¿verdad?, que se estudió con la academia, con profesionales, con auditores de geólogos y demás, y se decidió que dónde era posible hacer una cosa sin tener ningún prospecto, ningún proponente ni nada. Simplemente ellos primero decidieron, hicieron un inventario, vamos a ponerlo así, y decidieron, ok, esto es lo que tenemos disponible y lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer aquí. Yo me acuerdo que yo pregunté en el 2007 y volví a preguntar en el 2010 en Gurabo, y a esa fecha todavía el gobierno de Puerto Rico no tenía un estudio hecho de esa naturaleza, o sea que no había un plan, sabiendo que necesitaban buscar diversidad en la generación energética, no había un plan de esa naturaleza. Y me acuerdo que en el 2010 le pregunté al representante de la autoridad que de los 10 proyectos que en ese momento, creo que eran 10, presentó en la Universidad de Gurabo, que cuántos proyectos de esos eran iniciados por diseño y necesidad de la autoridad, y me dijo que ninguno. En aquel entonces todavía el gasoducto no había entrado de lleno como propuesta, y me acuerdo que eran proyectos que él me explicó que era que el desarrollador lo quería hacer, iba a la autoridad y la autoridad decía que sí, que lo hicieran,
y entonces pues se empezaba el proyecto, pero no era parte de un plan estructurado. ¿Eso ha cambiado en la autoridad o seguimos con ese mismo asunto? No, sigue exactamente igual. Puerto Rico no hay un plan de uso de terrenos adecuado, no hay un plan que paree los recursos energéticos con el desarrollo, con el uso del terreno, con el desarrollo de los terrenos y con las restricciones ambientales que puedan tener, porque tú puedes tener muy buen recurso eólico en X sitio y si tiene impacto ambiental negativo, pues no lo vas a poder usar. Por las aves, por el parpadeo en las comunidades, las que son que sean. Ese análisis no ha sido comisionado, no existe. La Autoridad Eléctrica evalúa los proyectos que le llegan, los proponentes, de forma ad hoc, se evalúan uno a uno. Sin ni siquiera saber si entran en conflicto o son compatibles con lo que ya existe o con otro que ya aprobaron ni nada por el estilo. Hay una división, que es la División de Planificación y Estudios, que hace un análisis del tipo de parque, la tecnología, sea fotovoltaica, sea eólica, sea en el uso de gas de vertedero o sea por quema de basura, de desperdicios. Son las tecnologías que se han evaluado y lo que investiga es con modelos de la tecnología, con la capacidad del parque, el tamaño del parque, un estimado del recurso que normalmente lo provee el mismo desarrollador y el punto de conexión a la red. Se hace una evaluación de si ese parque va a perjudicar o no perjudicar la red eléctrica al inyectar energía en ese punto. Aún no he tenido la oportunidad de sentarme a discutir con los ingenieros que hacen esos análisis cuáles son los escenarios que ellos estudian, porque tú puedes beneficiar o perjudicar un proyecto de esa naturaleza al escoger el escenario que tú examinas. Uno debe escoger un escenario que sea realista. No puedes estar simulando el Armagedón, porque entonces cualquier cosa que le ponga afecta el sistema. No puedes, y lo opuesto tampoco, no puedes modelar el sistema en las condiciones de red que son más beneficiosas para el desarrollador. Tienes que escoger una serie de escenarios que sean razonables para poder determinar si perjudica o no perjudica esa inyección. Se supone que ese procedimiento existe, que se hace, y se hacen evaluaciones y se hacen unas recomendaciones. Pero eso, volvemos a que eso es una vez el proponente llega con el terreno que él decidió utilizar, no es que la autoridad dijo que podía hacerse, o sea que no hay un plan maestro. No hay un plan maestro donde las líneas principales de nosotros van por aquí, es ideal que usemos esto porque nos queda más cómodo la conexión. No existe. No existe. Y por eso es que vemos a veces, me imagino yo, los desastres de que como estamos así a la buena de Dios y quien tenga un terreno y a quien le dejen hacer que dónde, pues es que se está dando. Le pregunto porque me acuerdo yo que en el 2008 creo que fue, o el 2009, se empezaron unas leyes para crear unos incentivos donde las empresas pudieran independizarse de ser clientes de la autoridad y montar sus propias estructuras. Y también se habló del net metering, de que las casas pudieran también tener sus sistemas y se proveyó una especie de incentivo con descuento a la planilla. Pero he escuchado que han habido muchos problemas porque la autoridad no acaba de hacer aparentemente un reglamento para que eso, una vez la persona lo tenga o la empresa lo tenga, se pueda engranar con el sistema regular y que ha traído, o sea que no ha fluido bien, vamos a ponerlo así. Ni ha proliferado bien la cosa por esta otra parte técnica. La medición neta sí existe y hay una cantidad, pero la medición neta es para clientes comerciales y residenciales. Creo que a lo que te refieres es a transbordo, que es wheeling. Wheeling es la idea de que tú le puedes comprar electricidad a un tercero, digamos un parque fotovoltaico, eólico o cualquier otro tipo de generador que no tiene que ser renovable. Produce energía, qué sé yo, en Yabucoa, y yo tengo una planta de fabricación de lo que sea, de agujeros de dona en Aguadilla y deseo comprar electricidad al que está en Yabucoa. Pues le compro la electricidad de Yabucoa pagándole un peaje a energía eléctrica por el uso de las líneas eléctricas para mover esa energía. Esa ley de transbordo fue aprobada, de las primeras leyes que firmó el gobernador Fortuño cuando entró a la gobernación, y mandaba
que para el 2010 tenía que haber transbordo en Puerto Rico y comisionaba la creación de un reglamento que ayudara a la implementación de eso, a la Administración de Asuntos de Energía y a Energía Eléctrica. El reglamento todavía no se ha aprobado. Por lo tanto, pero esa ley no se inició cuando estaba Acevedo Vilá, que tenía los legisladores eran del Partido Nuevo Progresista. La ley ha habido varias encarnaciones de la ley, pero quien la firma... ok, sí, porque me acuerdo que iban las dos cosas a la par. La ley de medición neta precede esa, es del 2007. Y esa sí lleva tiempo funcionando. Yo soy un cliente de medición neta. Yo tengo un sistema fotovoltaico en el techo de mi casa, produzco más de la mitad de la electricidad que consumo. Así que, y estoy conectado a la red, tengo servicio de medición neta. Pero son dos cosas distintas. Medición neta sí existe, está operando, pero transbordo, existe la ley, pero no el reglamento, y por lo tanto todavía no ha habido un solo contrato de transbordo en Puerto Rico. Eso teóricamente tú le compras la energía a la otra persona, pero en realidad la energía que produce el independiente entra al sistema y energía eléctrica se la vende de otro lado. Sí, es un asunto, una transacción económica. Yo inyecto energía en este punto y la otra persona la saca en este punto, pero claro, la energía que yo inyecto aquí pues se consume en esa misma zona, no se va a llevar teóricamente de Yabucoa a Arecibo, no ir a la luz exacta producida de un lado. No es como montarla en un camión y llevarla y entregártela, o sea, simplemente entra a la red. Como un crédito que después sale por... Como una piscina, como si fuera agua. Yo echo agua en una piscina y al otro lado alguien saca agua, ¿no? Pues el agua está todo mezclada, pues lo mismo pasa con la energía. Ok, entonces te quería aclarar algo en el sentido de que creo que el gasoducto sí es un proyecto de la autoridad directo, ¿verdad? No es una propuesta independiente. No, es un proyecto de la autoridad directa. O sea, ese es el único proyecto realmente planificado y tan planificado como ha sido el gasoducto. Generado del interior de la autoridad. Sí, el del sur y el del norte, ambos fueron proyectos de la autoridad eléctrica. Entonces, hablando de nuevo en cuanto a la posición de ustedes en la Junta, cuando ustedes entran a la Junta, ustedes tienen que juramentar. Sí. Hay un reglamento por el cual ustedes se tienen que regir. ¿Cómo funciona eso? Cuando recibimos una carta de nombramiento tenemos que juramentar. Es el juramento normal que coge cualquier persona que entra a trabajar al gobierno. Esencialmente lo que dice es que vas a respetar las leyes del Estado Libre Asociado y la Constitución de Estados Unidos, y que no vas a pretender derrocar por la fuerza el gobierno ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos. Eso es todo lo que dice el juramento. Tomas ese juramento, que yo como empleado público ya lo había tomado cuando entré a la universidad, es exactamente el mismo juramento, pero cuando entraste a la Junta lo tienes que hacer. Después de eso te entregan una carpeta. Los empleados de la Junta, hay 4 empleados administrativos en la Junta, todo es muy bueno, porque hemos tenido muy buenas relaciones. Me entregan una carpeta que te da una copia de la ley que crea la Autoridad Eléctrica con todas sus enmiendas. Te dan una copia de los estatutos, los bylaws de la autoridad. Ahí es donde está, ahí en la ley es donde aparece la información de cómo opera la Junta, cómo está constituida, etc. Te dan una copia de la ley de ética gubernamental. Una presentación que hizo el Contralor Saldaña sobre el asunto del deber de fiducia. Y nada más. O sea que, pero ahí claramente nadie puede decir que no sabía, que no se podía pasar un contrato de un negocio a un vecino, amigo, primo o pariente, porque eso está en la ley de ética, ¿no? Claro, se supone que con todo el que entra se te entrega eso, y con esas leyes son las que rigen tu trabajo en esa junta. Recientemente, en una de las reuniones que tuvimos en la junta, se nos dijo a mí y a Juan específicamente que teníamos que hablar con el abogado principal de energía eléctrica, que es el que dirige la división legal, para que nos orientara sobre lo que podíamos hablar y no hablar públicamente con relación a lo que hacen los trabajos de la Junta. Nos reunimos individualmente con él, Juan estaba enfermo y yo estaba en Mayagüez, así que lo llamé y le preguntamos que nos diera esa información, y lo que acordamos fue que primero esa información no puede ser solo para nosotros, tiene que ser para todos los miembros de la Junta. Y precisamente eso fue una de las cosas que acordamos, es que iban a preparar un documento legal y una presentación para dársela a todos los miembros de la Junta.
Que no existía, en otras palabras. Bueno, si ha existido en el pasado, no lo vimos. Y ciertamente a los demás miembros de la Junta no se les ha entregado esa información. Así que aquí se pueden dividir las cosas en tres categorías. Las cosas que claramente nosotros podemos hablar de ellas. Todo lo que es un documento público es un documento público, se puede hablar de él. Lo que claramente no podemos hablar de ellas, como pudieran ser el expediente médico de un empleado. Yo ni siquiera tengo que tener acceso al expediente médico de un empleado, es un asunto confidencial. Pero así se trata. Asuntos que perjudiquen el desempeño de la empresa. Por ejemplo, si hay una discusión de junta donde estamos tratando de decidir hasta cuánta cantidad de dinero estamos dispuestos a pagar en la empresa, la corporación pública, por comprar lo que sea, papel, sillas, petróleo, pues claramente eso no se puede anunciar hasta que la transacción se complete, porque si no le ofreces una ventaja al que vende. Ya tú sabes, el que vende sabe a cuánto tú estás dispuesto a pagar, pues te lo va a vender a eso como poco. Eso, ¿no? Así que eso claramente no lo puedes decir. O investigaciones que estén llevando a cabo. Que estén en curso, decisiones como pueden ser la compra de unos terrenos porque vas a añadir una línea, pues eso puede causar especulación. Si tú identificas por dónde va a pasar la línea, pues son asuntos que perjudican la ejecución en la empresa. Eso claramente no lo puedes hablar, eso es claro. Y entonces están las zonas grises. Zonas grises son las que no caen claramente ni en unas ni en otras. Y le pedimos al abogado que se concentre en esas zonas grises. Pero todavía no nos han dado esa información y no nos han dado la opinión legal. Ciertamente, yo me he dedicado a investigar por mi cuenta casos, leyes, no solo aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, sobre cuál es el nivel de fiducia y con qué se espera. Cuando tú dices eso, ¿a qué tú te refieres? El nivel de fiducia es lo que hace un director fiduciario, es el concepto romano de que tú estás a cargo de, que tú eres custodio de, que tienes la obligación de velar por. Entonces la Junta los miembros de la Junta tienen la función de monitorear las operaciones de la empresa. En ese sentido, todos los directores de la Junta tienen la obligación y la responsabilidad de familiarizarse con la operación de la empresa, entender el trabajo que se hace en la empresa, porque de lo contrario tú no puedes fiscalizar o monitorear lo que allí ocurre. También tienes la responsabilidad de entender el negocio en el que está la empresa. La empresa lo que hace es producir y vender energía. Tienes que familiarizarte con eso, porque si no, no puedes tomar decisiones sensatas, razonables con relación a lo que te venden, a lo que te cobran, a los precios que le pones a las cosas. Así que todos los directores tienen esa responsabilidad. Eso es parte del deber de fiducia. Entonces, el otro deber que tienen es el deber de tomar decisiones manteniendo el norte de la empresa como meta. En una corporación pública eso es muy sencillo, porque una corporación pública se crea con un propósito en particular. En el caso de la Autoridad Eléctrica se crea con el propósito, uno, de servirle al pueblo de Puerto Rico a través de la producción, transmisión, distribución y venta de energía de forma barata o de forma sin menoscabo al ambiente, de la mejor forma posible para beneficio del país. Así que para nosotros es sencillo en el sentido de decir, pues bueno, nosotros tenemos que tomar decisiones en esta empresa que primero le sirvan al país, porque el propósito de la empresa es servirle al país, y segundo, que vayan a bien de la ejecución saludable de la empresa. Pero no hay ninguna contradicción en decir, mira, aquí hay una cosa que no necesariamente le afecta, que le puede afectar a la empresa, pero le viene bien al país. Pues mira, el país va primero. Todos esos son asuntos legales, interpretaciones, etcétera. Así lo he visto, así de claro, en estados como California, Nueva York, etcétera, pero no así de claro en Puerto Rico. Así que estamos esperando las presentaciones del asesor legal sobre sus recomendaciones de qué podemos decir o no decir. Porque el problema que yo veo con esto, ¿verdad?, de que al no estar definido, ustedes no son solamente un miembro de una junta de una corporación pública, ustedes son representantes de los consumidores, que en realidad son los dueños de la corporación pública, ¿verdad? O sea que tú tienes una doble obligación con Juan Rosario de estar en contacto continuo con los consumidores, cosas de que nadie le ha importado en el pasado hacerlo, pero se supone que lo hubieran hecho. Y entonces es difícil
porque en estos días mismos que han sucedido tantas cosas, a veces en los comentarios de programas donde las personas pueden llamar, han hasta preguntado que dónde están ustedes en todo este proceso de corrupción aparente que han habido con los contratos, ¿verdad? Y simplemente pues quizás porque llevan 6 semanas nada más, pero me gustaría saber si hay algún plan de montar una forma de comunicación más directa con las personas que después de ciertos meses que ustedes lleven allí, por ejemplo, una persona puede escribirle con un problema o con una sugerencia para cambiar una metodología de cobro o de atención en la oficina. O sea, ¿cuál es la visión, si hay alguna, hasta el momento en cuanto a esa función y ustedes relacionarse con la gente a que ustedes representan? Mira, nosotros tenemos y tratamos de hacer claro a la ciudadanía de cuáles son o deben ser las expectativas de que hayan 2 representantes electos en la Junta. 2 votos en 9 claramente no pueden pasar el rolo como lo hacen a menudo, con mucha facilidad. Nuestra mayor función, por eso es importante tener claro este asunto de qué se puede decir, qué no se puede decir, y ser liberal en la interpretación de lo que se puede decir y no, porque precisamente nosotros representamos a unos consumidores que necesitan saber. En una junta y en una empresa que se opera, que aunque es una corporación pública, no opera como una corporación pública cuando tú la comparas con las corporaciones públicas en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo uno de los trabajos que he hecho es examinar corporaciones públicas que se dedican a la venta de electricidad, que son casi todas municipales, algunas son estatales, Long Island, San Diego y otras, donde si tú vas a la página de internet de estas empresas, estas corporaciones públicas, vas a encontrar un enlace que dice Junta de Gobierno. Entras allí, están los nombres, los retratos, el momento en que fueron electos o nombrados, porque los dos existen. Hay algunos que hay electos y nombrados, como acá, hay otras que son todos electos, hay otras que son todos nombrados, pero dice nombre, gente, la información, y cómo lo contactas a esa persona en particular. Las reuniones son públicas, se hacen en un salón abierto, que es como una sala de un tribunal, de un tribunal donde arriba hay una mesa donde se sientan los miembros de la Junta y hay altos, y entonces hay un auditorio donde la gente se sienta, los ciudadanos, está abierto, entra cualquier ciudadano. Las reuniones son citadas en forma pública, se cuelga en internet y en el lugar donde se reúnen. La agenda de la reunión, se sabe exactamente lo que se va a discutir. Los ciudadanos tienen un tiempo separado en esa reunión para dirigirse a los miembros de la Junta. Cualquier ciudadano tiene derecho a pedir un turno y a hablarle a la Junta. Cuando se van a discutir asuntos que son de naturaleza privada, como puede ser el decidir si se transa una demanda, si se fijar el precio, lo que hablábamos ahorita, fijar el precio de compra de algo en particular, pero eso se anuncia que se va a discutir y se hace una sesión cerrada, y para esa sesión cerrada la ciudadanía está fuera. Pero el resultado de la discusión, la minuta, se cuelga también en internet. Las reuniones, además de que son públicas y abiertas, se graban y se ponen allí para que la gente, yo quiero ver lo que pasó hace 3 meses en la reunión de Junta, lo bajo y lo veo. Así es que nosotros queremos que opere la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica en Puerto Rico, porque no hay ninguna razón por la cual no pueda operar de esa manera. Si lo pueden hacer las demás corporaciones públicas que hacen el mismo tipo de negocio de venta de electricidad, lo pueden hacer en Estados Unidos, lo pueden hacer aquí en Puerto Rico. Cualquier reclamo de que no se pueda hacer es un reclamo absurdo. Nos queremos mover a eso. Es muy difícil moverse a eso porque esto es una junta que tiene una tradición de hermetismo, está cerrada, de que los documentos públicos tú tienes que pedirlos. Por ejemplo, a mí me parece completamente absurdo y es la mejor manera de negarle a la ciudadanía la información. Decir, si tú me pides un acta, yo te la doy. Si me pides todas las actas, no te las doy. Entonces, yo tengo que pedirte un acta, para pedírtela tengo que saber la fecha de la reunión, pero no me entero de cuándo es la reunión. Entonces, ¿cómo te puedo pedir que no hay ni siquiera un listado de calendario para nada, no saber qué día tú pasó, no sabes, ni cuál fue la agenda, ni nada? Tú no sabes porque no está colgado en ningún sitio. ¿Cuándo se reunió la Junta? En mayo, en junio, en julio. No dice la agenda en ninguna parte. Por lo tanto, tú no puedes pedir el acta de esa reunión.
No la puedes pedir porque no sabes qué estás pidiendo. Pero Agustín, ¿eso es a ti que eres miembro de la Junta? No, ¿o es a los ciudadanos, okay. a los ciudadanos. ¿Y a ustedes le dan el calendario? Sí, cuando nos citan a una reunión. No, pero el viejo, por ejemplo, si tú para poder entender que eres una persona que investigas y que no vas a tomar decisiones, nunca lo has hecho, quieres evaluar qué pasó y por qué se hizo una cosa y quieres ir al récord, tú tienes un calendario donde tú puedes mirar y ver la agenda. El libro de actas. Juan y yo fuimos en esas primeras reuniones, dedicábamos días completos. Íbamos el día antes, íbamos el día por la mañana, la reunión era por la tarde, pasábamos toda la mañana allí. Y le pedimos a la secretaria que consiguiéramos todas las actas de este año. Por ejemplo, empezamos por este año. Nosotros entramos en junio, pues hasta de enero de este año. Después que las leímos, las estudiamos todas y se búsquenos el acta de un año hacia atrás. ¿Ven? Y hasta ahí terminamos porque ya teníamos que empezar a ver las cosas que hay nuevas, ¿no? Pero allí hay un registro de todas las actas de 1941, o sea, de que empezó en Electrónica Eléctrica. Ese registro sí existe. De hecho, es una mina para alguien que quiera hacer un estudio histórico de la electrónica eléctrica. Debería estar disponible a algún estudioso que quiera, profesor o estudiante que quiera hacer una tesis, ¿verdad? Y a estudiar algún aspecto en particular de desarrollo de la energía en Puerto Rico. Eso debería estar disponible a eso. Esos registros se guardan en la oficina administrativa de la Junta. Pero si tú quieres, como ciudadano, o yo antes de estar en la Junta, quería saber qué pasó en el acta de tal fecha, pues primero no sé la fecha, por lo tanto no lo puedo pedir. No hay ninguna razón por la cual no tengamos una página como la que ya te describí. Y como muy poco, antes de decirnos si se niega la grabación o la apertura a las reuniones del público, como muy poco debería poder ponerse la convocatoria de la reunión con la agenda, los documentos a discutirse en esa reunión, las minutas, o sea, el acta, cuando se ilumina el acta, con el récord de votaciones, para que todo el mundo sepa exactamente quién votó y cómo votó, y las resoluciones que se obtengan. Los resultados de esas decisiones también se deben poner allí, porque son documentos públicos. Los contratos deben estar colgados allí. Deben estar colgados allí todos los documentos que tienen que ver con emisión de bonos. Deben estar colgados allí todos los documentos que tienen que ver con las declaraciones de impacto ambiental. O sea, como tú sabes que la planta de Palo Seco de Costa Sur está cumpliendo cabalmente con sus restricciones ambientales. Uno sospecha que sí, porque EPA no te multa o porque no sale en la prensa, pero tú no lo sabes, tú tienes derecho como ciudadano a saber. Entonces, toda esa información simplemente debería estar puesta allí en esa página, con enlaces claros. Por ejemplo, una cosa que estuvieran tratando de modo callado por lo que acabas de mencionar ahorita, de que no quieren divulgar ciertas cosas, caerían también en ese lugar una vez ya la transacción esté completa. Correcto, una vez porque de nuevo y ya no haya nada que decidir, claro, y que sea final y firme y que... Ahora mismo hay un contrato de compra de gas con la empresa Fenosa, que es el propietario del puerto por el que llega el gas a Ecoeléctrica. Energía Eléctrica le está comprando gas porque va a estar quemando gas en Costa Sur. Hay una conexión con Costa Sur y pueden quemar hasta el 50% del combustible que se quema allí para producir electricidad, pudiera ser con gas ahora mismo. Pues hay que comprar el gas a esa gente. Ellos son el único que tiene un puerto para entrar el gas a Puerto Rico. Pues, mientras hubo la negociación, pues nosotros, los miembros de la Junta, no podían hablar. Pero ahora hay un contrato, y si hay un contrato, pues hay un precio fijo. Y el precio está determinado, pues ese precio, de eso podemos hablar. Y una pregunta, ¿ese contrato no lo negoció la Junta? Típicamente los contratos no los negocia directamente la Junta. Los trabajos de día a día de la autoridad energética lo hace el director ejecutivo con su equipo de trabajo. Se le asigna el trabajo a ingenieros, abogados, gente de finanzas que trabajan allí. Ellos entran en negociación con la empresa que sea, que es el suplidor, y le rinden un informe a la Junta. Entonces, normalmente cuando son contratos complicados, pues se rinden un número de informes. La Junta va monitoreando el progreso de las negociaciones. Se le informa, se le dice, hicimos esto, hicimos aquello, la Junta se expresa, trata de irte por este lado, investiga tal cosa, busca tal información. Entonces, en ese proceso, pues la Junta puede tomar la decisión de decir, mira, no vamos a entrar en ese contrato, o hay que buscar otro suplidor. Pero una pregunta, porque hablaste de que contratos de más de $1 millón por lo general se revisan. Al final se aprueban en la Junta. Okay. Y la negociación, cuando son contratos complicados o proyectos que toman tiempo, como por ejemplo el gasoducto,
pues se supone que se lleven informes de esos proyectos grandes, de esos contratos importantes, se llevan informes a la Junta participa de ese. Acuérdate que la Junta, de nuevo, la función de la Junta es el monitoreo. Correcto. Monitoreo. Pero yo pregunto porque una cosa que afecta es el costo, pero otra cosa es el tiempo que dura un contrato, ¿verdad? Que yo puedo tener un contrato que sea de $1 millón, pero que sea 40 años y que el efecto sea evitar que yo pueda hacer más ningún contrato que me beneficie más, si baja un precio de algo o si inventan otra cosa mejor, que a la larga es un costo también. O sea que me gustaría saber si aparte del requisito de que sea de $1 millón o más, ustedes también interfieren más directamente cuando son contratos que son de largo plazo, que afectan ¿cómo diríamos? El plan a largo plazo, el funcionamiento a largo plazo de la corporación. Hay que justificarlo, los contratos, tanto la duración como el costo. Hay contratos en los que tienes que entrar a largo plazo, no tienes alternativa. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos comprar gas por un puerto distinto al de la mesa, que nos cuesta mucho el hecho de que tengan un monopolio sobre la entrada del gas. Ahora se está hablando de tener un punto de entrada de energía eléctrica o alquilado, por decirlo así, pero bajo contrato por Aguirre. Esa es la famosa barcaza que están hablando de. Si tú quieres comprarle gas, digamos, a los Estados Unidos, que ahora mismo tiene un excedente de gas y es el que más barato tiene el gas. Pero lo primero que hay que hacer es que Estados Unidos siempre lo que ha hecho es importar gas, así que no tienen puertos para exportar gas, tienen que construir esos puertos, lo están haciendo. Pero una vez lo hagan, los barcos que transportan gas no están ociosos. Los barcos que transportan gas son inversiones altísimas, 300, 400 millones cuesta un barco de eso, más. Entonces tú tienes que entrar en un contrato con el que te vende el gas, porque normalmente el que te vende el gas es el que manda a hacer el barco. Entonces si no entras en un contrato de largo plazo, pues la persona dice, no le es viable hacer el barco. Yo no puedo mandar a hacer un barco a menos que yo tenga un contrato a largo plazo contigo. Entonces ahí tú entras en algún tipo de negociación, tratas de fijar el precio, tratas de ajustarte, ¿no? O sea que hay unos asuntos de mercado que te obligan en algunas condiciones a hacer contratos a largo plazo. Cuando es así, pues no tienes mucha margen de maniobra, tratas de maniobrar lo más razonablemente posible y tomas decisiones. Las decisiones de negocios todas tienen riesgo. No entrar en un negocio es un riesgo. Entrar en el negocio es un riesgo. Buscar la alternativa al negocio es un riesgo. Entonces, los directivos de una empresa, sea pública o sea privada, tienen que tomar decisiones bien informadas y con la mejor buena fe. Entonces, algunas salen muy bien y otras no van a salir muy bien. Y de eso no estamos exentos ninguno. O sea, ni siquiera yo o Juan o cualquier persona que vaya a esa junta, con toda la buena voluntad que pueda tener, puede tomar una decisión de negocio honesta, honrada, informada en este momento, y si cambian asuntos externos a la decisión, puede tornarse una decisión que originalmente era buena, se puede tornar una decisión mala. De eso no hay escapatoria. Pero ahí, en ese sentido, pues uno tiene que tener valor, ¿no? Tiene que tomar decisiones, tiene que estar dispuesto a mover la empresa. Y tratar de tenerla bien informadas y hacer el mejor juicio posible. Antes de entrar de lleno en esa cosa que acabas de explicar, siempre se ha dicho por la calle, yo nunca he podido encontrar documentos directos, que el gobierno de Puerto Rico hace unos años atrás le dio una exclusiva, que por eso cuando mencionaste que tenían un monopolio en un puerto de entrada, me tocó ese recuerdo de que decían que el gobierno de Puerto Rico le había dado a Gas Fenosa, que tenía otro nombre en otro momento, gas natural, y ahora es Fenosa porque se juntaron, que le habían dado un contrato de exclusividad, que ellos iban a tener un monopolio. Eso lo escuchaba yo antes de que ellos iban a tener el monopolio de la venta de gas para Puerto Rico. Eso es porque en papel existe o porque en la realidad son los únicos que tienen el puerto. Yo no he visto un papel que diga eso. En la realidad práctica, en el momento actual, el monopolio es de ellos porque son los únicos que tienen la instalación, el puerto por el cual se puede traer el gas. Y no tienen acceso a los contratos de los años 90 cuando se firmó Ecogenic y Ecoelectric, que fue... Podría pedirlo. Yo he pedido y todavía no se me han entregado una cantidad de contratos importantes, combustible, contratos de
todos los contratos de energía renovable, he visto algunos, no todos. En algunos casos me han dicho pues, que toma tiempo armarlo, y en otros que es mucho papel y están preparándolo en un CD. Yo entiendo esas cosas, estoy esperando que me entreguen el CD con esa información. Así que quizás en esa información que pedí que me van a dar haya algún dato que nos sirva para contestar eso, pero en este momento no lo he estudiado, así no te puedo decir. En el pasado, ¿verdad? Hasta, qué sé yo, 20 años puede ser que empezaron fuerte con esto de energía renovable. Las formas de producir energía eran con energía fósil, con fuentes fósiles para la quema de carbón o la quema de petróleo o la quema de gas natural. Por lo tanto, nosotros que no tenemos ninguna de esas tres cosas en nuestro territorio, teníamos que comprarlo de afuera y estábamos siempre amarrados a todas esas cosas que tú explicaste, por ejemplo, en el caso de la transportación, que me imagino que es parecido la transportación de petróleo, que también serán caras las naves y por lo tanto una empresa... Hay más naves que transportan petróleo. Petróleo es el más común. Es la mercancía que más se vende en el mundo, que más se transporta. El segundo es café. Interesante, ¿no? Así que barcos de petróleo pues hay más, entonces eso flexibiliza un poco la cosa, ¿no? Y lleva más no hay tiempo. Un mercado global de gas, no hay un mercado global de gas, el gas se vende en forma regional, hay un mercado europeo, un mercado asiático, son más regionalizados. Sí, como Estados Unidos, que se venden entre ellos mismos. Correcto. Tienen tuberías allí mismo por tierra. Por eso quería aclarar eso, porque me parece que no teniendo esas tres fuentes para generar energía, y sí teniendo las renovables, deberían ser las renovables algo que a nosotros nos diera por primera vez una ventaja en poder tener alguna clase de control en la producción de energía a nivel local, si pudiéramos ir haciendo un cambio, un desfase de las fósiles, o dejar al mínimo, ¿verdad? Y tener un backup por una emergencia, y entonces entrar de lleno, que fue lo que yo entendí que el gobernador de Puerto Rico dijo cuando él todavía era candidato a gobernación, y dijo que él iba a promover las energías renovables. Posterior a su entrada en el gobierno, pues la palabra cambió y ahora dicen alterna, y como que han dejado a un lado las renovables y han concentrado en el gas, que está expuesto a todas esas cosas de costos que has mencionado, y que aparte de todo creo que hay un problema a nivel mundial, porque para extraerlo está creando una situación que le llaman fracking, y que contamina severamente las fuentes de agua en los lugares donde se está sacando, y que de dejar que continúen sacando eso van a tener que meter una tecnología que será costosa y aumentará muchísimo el precio del gas, porque al cambiar la tecnología para sacar el gas, me imagino yo que tendrán que invertir dinero. O sea que no es una cosa que nos garantice a nosotros que el precio siempre va a ser más económico. Y también he leído, y quiero por eso que me explique, que es verdad que ha bajado la contaminación de CO2 al dejar de quemar petróleo, pero se está aumentando la cantidad de metano que está en la capa de ozono, porque el metano es lo que sale como producto de emisión al quemar el gas. O sea que es otro problema ecológico que no estamos resolviendo realmente el asunto ecológico, y tampoco tenemos garantía en cuanto al costo. Y también he visto estudios donde explican que el costo del gas está directamente relacionado al de petróleo, y de hecho hay algunas compañías que eran de petróleo nada más que ya se metieron en el negocio del gas. Por lo tanto, me preocupa que no tengamos un plan, que aunque hemos visto que el gobierno está firmando un montón de contratos para energías renovables, que estuvieran enfocando tanto tiempo en el del gasoducto y el gas natural, porque a largo plazo deberíamos estar separándonos de eso, y lo que he visto es que nos estaban tratando de amarrar en proyectos que iban a ser costosos. O sea, no vas a tirar un gasoducto para después tenerlo 10 años nada más. O sea, el costo era tan grande que para que le fuera económicamente viable a una gente, pues tenía que ser largo. ¿Qué está pasando en cuanto a eso? Y si de verdad vale la pena para nosotros en Puerto Rico invertir un esfuerzo bien grande en esa dirección, me refiero al gas natural, hacer el cambio permanente cuando están todos esos factores por el medio, y cuando contamos con por lo menos con la luz. Yo pienso que la energía solar es la menos invasiva, ¿verdad? Para nosotros, la que menos problemas trae.
Y el viento, pues que tiene sus problemas, podría ser factible en algunos casos, y las otras que son las que no hemos ni siquiera entrado en el campo del oleaje ni de la geotermal, que son alternativas. ¿Cómo ves ese panorama? Y me gustaría que nos explicaras un poco más. Los recursos renovables que poseemos en Puerto Rico, específicamente el sol, las olas del mar y en menor medida el viento, son importantes. Y si usáramos tecnología solar fotovoltaica en los techos de las casas, podríamos producir una cantidad enorme de energía eléctrica. De día cuando hay sol, de noche no hay sol, así que de noche no tendríamos energía. El almacenamiento de energía no es un problema. Es un problema porque las baterías son un problema ambiental, además de que encarecen significativamente los sistemas. Así que durante un periodo que pudiera durar 10, 15, 20, 30 años, 40 años, no sé cuánto, vamos a tener que tener una transición donde vamos a tener que coexistir una cantidad cada vez mayor de renovables en un sistema que está apoyado por tecnología fósil. Así como yo visualizo ese periodo de transición. Y la transición, de nuevo, no pienso que va a pasar en 5 años, ni va a pasar en 15, ni en 20. Nosotros tenemos un sistema eléctrico que empieza en los 40. Estamos en el 2012. O sea, tenemos 70 años forjando el sistema que tenemos ahora. Tú no tiras al lado de un sistema y obtienes otro inmediatamente. O sea, tienes que transitar. Y ahí hay un costo, ¿verdad? Y el que va a pagar por toda esa instalación fotovoltaica somos nosotros mismos. Así que va a haber un periodo de transición. En ese periodo de transición, el gas es una alternativa razonable, no el gasoducto, el gas, por dos razones principales. Es menos sucio que el carbón y que el petróleo, aunque no elimina los gases de invernadero, como tú bien señalas. El contenido de azufre, el contenido de mercurio y de otros metales pesados es mínimo. De hecho, se aprobó una ley en Estados Unidos que requiere que haya un control sobre las emisiones de mercurio y gases y metales pesados, que le pone unas medidas fuertes. Va a haber muchas plantas de carbón y de petróleo, tienen que hacer inversiones importantes para evitar esas emisiones. Si tú estás quemando gas, esencialmente las cumples porque el gas en sí mismo la cumple. Así que porque no emite, porque no tiene ese contenido, o sea, el contenido de gas de estas contaminantes es muy bajo, entonces siempre cumples, ¿no? Siempre cumples. Entonces, tiene sentido para nosotros movernos al gas porque te evitas esa inversión para mantenerte en un petróleo que es muy caro, y porque el gas, en efecto, está más barato que el petróleo. ¿Cuánto tiempo va a estar más barato que el petróleo? Hay que tener una bola de cristal, no sabemos. Hoy en día en Estados Unidos el gas está muy barato, pero cuando Estados Unidos se pueda convertir en exportador de gas, yo espero que el precio suba, pues tú tienes algo barato pero no lo vendes barato, tú lo vendes al precio que aguanta el mercado. Sí, todo el mundo le quiere sacar el máximo, claro, a lo que tenga. No es como que vamos a hacer un contrato con un tonto en Estados Unidos que vende el gas muy barato, ¿no? El que vende gas no es tonto, así que el precio va a subir. Lo importante es que ese precio se mantenga siempre por debajo del petróleo, y mejor aún para nosotros que se mantenga significativamente por debajo del coste del petróleo. Si se mantiene significativamente por debajo del coste del petróleo, sería la mitad del precio, digamos, que yo creo que es alcanzable. Pudiéramos luchar para obtener contratos de gas a un precio que sea esencialmente la mitad de lo que nos cuesta el petróleo. Que eso es otra cosa. Cuando hablamos de que nos cuesta, yo nunca he podido conseguir, que quizás sea tema de otra entrevista, que alguien me explique, para yo producir X cantidad de kilowatts por hora, cuánto gas yo necesito versus cuántos galones de petróleo, y entonces yo poder comparar. La comparación usual se hace en términos del contenido de calor. Tú mides en un barril de petróleo, tienes tantos millones de BTU, y en 1000 pies cúbicos de gas tienes tantos millones de BTU. Entonces ya tú sabes cuánto pagaste por el barril y sabes cuánto pagaste por los 1000 pies de gas. Entonces haces la conversión para entonces saber a cuánto te cuesta el millón de BTU, cuánto te cuesta el contenido de calor, sea de petróleo o sea de gas, y ya ahí lo puedes comparar. Pero actualmente el petróleo nos está costando alrededor de $20 el millón de BTU de calor que viene del petróleo. Del gas en Estados Unidos se está vendiendo a $2 por millón de BTU versus 20 que nosotros pagamos el petróleo. O sea que la diferencia es abismal.
Pero de nuevo, pero ellos no pagan transportación de agua. Hay que traerlo, hay que tener el contrato con el barco que te había dicho, hay que hacer el puerto, va a haber un margen de ganancia, no te lo van a vender a 2, ¿verdad? Así que quizás es alcanzable decir, pues quizás podemos hacer un contrato a 10 o a 12. Entonces, con esa diferencia, pues ya podemos entonces mejorar resolver la cosa mientras vamos entrando. Una transición, una cantidad de dinero que entre, que permita estabilizar las finanzas de la empresa, que permita darle un alivio al cliente y que permita financiar el movimiento hacia las renovables. Yo diría que esas son las 3 componentes a los que deberíamos dirigir cualquier ahorro que obtengamos al cambiarnos al gas. Con el mínimo de compromiso a largo plazo posible que se pueda hacer en cada instancia. Correcto. Para que podamos eliminar esos contratos. Cuando dice, bueno, yo me voy a tardar en poner tanta cantidad de energía renovable, 20 años, pues mi contrato 20 años, y de ahí lo renuevo, si hace falta. Y una pregunta, porque sí. Nosotros, cuando uno va a hacer un plan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hay algún departamento en la autoridad que dice, bueno, podemos instalar al año X cantidad de placas que generan de día, en días feos, ¿verdad? Para no calcular, como has dicho, que tenemos que bregar con los escenarios. Tenemos datos en la universidad, tenemos datos de sol en Puerto Rico de distintos lugares. Podemos pronosticar con bastante precisión la producción de energía a partir de energía fotovoltaica prácticamente en todas partes de la isla. Porque lo que no he visto nunca, aunque he escuchado de la Universidad de Puerto Rico la propuesta de que creo que con el 25% de los techos de Puerto Rico, con el 65% de los techos podemos producir toda la energía solar. Pero es la energía, en un año producimos, el número es este, con el 65% de los techos residenciales, casas con techo, no condominios, casas con techo. Usando energía fotovoltaica en esos techos, podríamos producir la misma cantidad de energía en un año que se consumió en el año 2006. Por supuesto, la estamos produciendo de día. Hay días que están nublados, no producimos casi nada. Y de noche nada producimos. O sea que de noche vamos a consumir energía porque consumimos energía de noche. Así que es un número que te sirve como un indicador. No es un reemplazo. No es un reemplazo. O sea que realmente, y digo, otra cosa que siempre le he preguntado y me han tratado de decir que no, pero yo pienso que si en realidad yo no voy a acumular en la casa particular la energía, la meta, porque las baterías tienen un costo y duran menos que las placas, según me han explicado, lo ideal sería entonces primero poner las placas, llenar el sistema de día con la luz que produzcan y después más adelante se almacena, por lo menos durante el día, cuando hay luz, ahí sería bien drástico el bajón de quema de combustible fósil. Correcto, ¿no? Ese es el beneficio al sistema y el beneficio al bolsillo colectivo. Si tú tienes una producción importante de energía renovable durante el momento en que tengas el recurso, si es sol de día, si es viento, probablemente en la tarde-noche, que es cuando el viento domina. Las olas se distribuyen durante todo el tiempo. Pues esa combinación, esa cartera, y claro, eficiencia energética y ahorro, porque derrochamos mucha energía, pues la cantidad de combustible que vamos a necesitar para suplir lo que falta, pues mucho menos, y ese dinero que se queda en el país, porque ese combustible no viene aquí, o sea, el combustible lo pagamos y se va. Así que tiene unos beneficios importantes la energía renovable que no se cuantifican adecuadamente en el desarrollo de la economía. Yo sé que tenemos que cortar esta entrevista por el momento, pero tenemos cositas pendientes de hablar. Lo que sí quería que me explicara rapidito, antes de terminar por el día de hoy, es en relación a estos contratos que estamos viendo. A mí me preocupa una situación, y es que yo he notado que el gobierno lo primero que hace cuando entra un proponente es que le firman lo que se llama un Energy Purchasing Agreement, que es el contrato de que garantiza que le van a comprar la energía que ese proponente produzca. Aparentemente, porque no he podido ver ningún contrato, le van a garantizar comprar toda la que pueda producir, pero no hay una exigencia de que ellos tengan que producir una cantidad. Entonces yo no he visto, y quiero saber si eso existe en la autoridad, una contabilidad donde decimos, pues mira, contamos con 70 de aquí, con 120 de acá, de esta finca nos va a producir tanto, y que se vaya sumando, ¿verdad?, el potencial que hay para que no se sigan firmando contratos de compromiso, porque pudiera teóricamente llegar al punto
que si aparte de que nosotros no estamos ahora consumiendo el total de lo que podemos producir con fósil ahora mismo, si se siguen mejorando las cosas, los equipos, la gente entra en conciencia que nosotros redujéramos más aún nuestra necesidad y entonces tendríamos un compromiso de compra de energía mayor al que necesitamos, y eso nos traería un problema. Con los contratos que están firmados ahora mismo y estimando una producción de un 25%, que es bastante razonable, es alta de hecho, tanto para fotovoltaico como eólico. 25% de que del cálculo de la capacidad de producción del, porque por ejemplo tú tienes una placa fotovoltaica o tienes un sistema en tu casa, entonces vamos a decir que ese sistema puede producir energía 5 horas, puede producir energía al máximo de capacidad durante 5 horas del día, pues su factor de capacidad es 5 entre 24, las 24 horas del día, 5 horas puede producir toda su capacidad. Así que estamos hablando de que es ¿cuánto? 20%, vamos a decir. Así que en algunos casos 6, si son 6 horas, son 4 horas, va a variar. Y en eólica, en un parque bueno, pues te da un factor de capacidad de alrededor de 25%. Así que si lo cogiéramos todo a 25% para simplificar los cómputos y habláramos de que hay 1000 megavatios en contratos, el número ronda eso. Lo que se produciría de energía serían como 2 millones de kilovatios hora. Y eso es como la 10ª parte de la energía que se consume en el país. En la actualidad. Sí, el número en energía eléctrica ahora en estos años ronda los 18 mil millones, sí, de kilovatios hora. Así que todavía no hay ni construidas ni creo que se construyan todas esas contratos, ¿verdad? Suficientes instalaciones para decir que vamos a tener un excedente y que no vamos a tener la necesidad de comprar. Pues entonces, Agustín, nos reunimos otra vez con mucho dentro gusto. de pronto para que me sigas explicando, porque quiero entrar más en detalle en el aspecto de la finanza, de la relación con los bonistas, si ya Sí. has tenido una relación ¿verdad? Y qué limitaciones te pone eso a ti a la hora de tomar decisiones y a los demás miembros de la Junta. Ninguna. He estado empezando a estudiar con detenimiento las finanzas y de aquí como a un mes yo creo que voy a tener bastante claro todo lo que está pasando y con mucho gusto nos reunimos y lo conversamos. Okay. Pues muchísimas gracias, espero que esto sirva para que muchas personas puedan ir entendiendo mejor qué es lo que ustedes como representantes de nosotros están haciendo en la Junta, y de esa manera pues todo el mundo trabaje más en armonía y se pueda empezar a lograr un cambio positivo. Nosotros te agradecemos mucho de la oportunidad que nos da de comunicarnos con los ciudadanos y queremos que esto ocurra más o menos. Gracias.